Impuestos a videojuegos violentos. Albania tendrá funcionaria digital y la tecnología que ha apoyado el cambio de gobierno en Nepal. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 14 de septiembre de 2025. OpenAI y Microsoft llegaron a un nuevo acuerdo de colaboración, el cual permite que OpenAI se vuelva una empresa con fines de lucro, al mismo tiempo que garantiza acceso continuo de su tecnología a Microsoft. Esta revisión busca resolver tensiones previas entre ambas compañías, otorgándole a OpenAI flexibilidad para adquirir financiamiento y usar otros proveedores de cómputo en la nube fuera de Microsoft. Albania designó a Diela, un avatar creado con IA, para incorporarse al gabinete del primer ministro Edi Rama, para gestionar y adjudicar licitaciones públicas para la contratación de empresas privadas para distintos proyectos. Rama mencionó que gracias a la naturaleza digital de Diela, esta será inmune a sobornos, intenciones ocultas y amenazas, para así tener un país en donde las licitaciones estarán 100% libres de corrupción. El caso de Diela es significativo porque, a diferencia de otros sistemas que solo tienen acceso a información, esta tendrá capacidad de toma de decisiones. En México, la propuesta del paquete económico para 2026 incluye un nuevo gravamen del 8% a los videojuegos considerados violentos, extremos o para adultos, clasificados así por el Sistema Oficial de Clasificación de Videojuegos en México. Este sistema está basado en el Entertainment Software Rating Board de Estados Unidos, pero adaptado al sistema mexicano a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y el nuevo impuesto aplicará a los juegos de categoría C o D, que puedan contener temas para adultos, lenguaje extremo, temática de sexualidad o glorificación de conducta antisocial. Con esta medida, el gobierno busca recaudar alrededor de 183 millones de pesos derivados del nuevo impuesto, el cual será pagado por el consumidor. Las fuentes con las que personal del gobierno buscó justificar este impuesto como medida para la reducción de la violencia no toman en cuenta estudios recientes de instituciones respetadas, mostrando una desconexión sobre el entorno del medio y sus efectos. Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenovic, anunció que se buscará la creación de juegos dirigidos a niños con el objetivo de transmitir hábitos saludables. El servicio de streaming de Plex recomienda restablecer contraseñas y cerrar sesión en todos los dispositivos debido a una filtración de datos. Dicha filtración comprometió los nombres de usuarios, direcciones de correo electrónico, contraseñas cifradas y datos de autenticación. No queda claro si las contraseñas encriptadas pueden ser descifradas o si los datos de autenticación permitirían el acceso no autorizado. Plex no ofreció más detalles, pero indicó que se solucionó el problema del método de acceso usado por terceros que causó esta situación. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la anterior presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Sri Lanka, Sushila Karki, tomó el cargo como primera ministra, posición interina, en Nepal, siendo la primera mujer en esta posición, después de las protestas ocurridas en el país por problemas de corrupción y el bloqueo a 26 plataformas y redes sociales, incluyendo a Facebook o Instagram. Durante las protestas ocurrieron al menos 51 muertes y más de cientos de personas fueron heridas, tanto por el uso de armas como por parte de las fuerzas de seguridad, así como las redadas o incendios provocados por los protestantes. Para su selección, un reporte del Times indica que miembros del Foro de Jóvenes contra la Corrupción usó ChatGPT para detectar a candidatos viables y valorar sus capacidades. Por su parte, el grupo Jami Nepal coordinó discusiones y votaciones no oficiales en Discord con los más de 145,000 miembros en el servidor, para presentar entonces esta elección y la propuesta de la nueva mandataria. Antes de seguir con el análisis, recuerda que este proyecto existe gracias a quienes lo apoyan. Y si valoras este contenido y quieres que se siga produciendo, éntrale a la cooperacha en patreon.com/noticias de tecnología. Los cambios en el gobierno son una de las decisiones más importantes que se toman a nivel mundial. Y, por ejemplo, si recordamos, entre el 2010 y el 2011, distintos movimientos sociales fueron exacerbados gracias a la participación de los jóvenes en redes sociales, y lo que empezó en Túnez se extendió a otros países como Libia, Egipto, Yemen, Siria y Bahrein, sí, con la primavera que teníamos por allá. Y en estos países las manifestaciones se apoyaron con el uso de redes como Twitter o Facebook para tener un mayor impacto, y en su momento se mostraba de manera optimista cómo la forma en que la nueva generación se confrontaba con la corrupción de viejos gobiernos iba a lograr cambios concretos que llegarían con las renuncias de los anteriores gobernantes corruptos.
pero en la práctica, y con el paso del tiempo se notó que pues este impacto no trascendía a largo plazo, como fue el caso en Túnez o en Egipto, en donde es triste porque incluso la persona que fue electa después de derrocar al anterior mandatario mostró ser peor e incluso hasta fue ejecutado dentro del país en esta primavera árabe. Las quejas ante el gobierno son recurrentes en todo el mundo y algunos ven como solución el alzamiento a través de herramientas digitales. Tengo amigos, por ejemplo, que ante decisiones altamente cuestionables como los aranceles o impuestos establecidos de manera poco racional a varias cosas, aquí en México concretamente con el nuevo impuesto a los videojuegos, cosa que estamos reportando en esta entrega, y algunos ven el caso de Nepal como una opción, especialmente porque pues, ellos usan herramientas en Nepal que nosotros usamos aquí para los juegos, como es el caso de Discord. Y tal vez podríamos usar estas formas de organizarnos y vamos a derrocar al maldito gobierno, ¿no? Y ojo, porque esto no es tan sencillo como parece. Y en el caso de Nepal vale la pena analizarse, especialmente en tiempos como este, en donde, como también lo reportamos, tenemos países que empiezan a ceder funciones a avatares digitales empoderados por la IA para hacer toma de decisiones, buscando, según ellos, así dejar de lado la corrupción, porque estos sistemas simple y sencillamente pues, no caerían en estos vicios. Eso es algo optimista pero cuestionable porque la herramienta solo es tan buena como su programación y alcanza hasta donde se le es permitido. Para entender lo que pasa en Nepal, y aquí, ojo, no voy a compartir tanto pantalla para los que son en video y para los que son en audio, chequen las notas del episodio. Me puse a revisar un montón de fuentes para tratar de entender por qué esto en principio es una noticia más de política. Sí, elecciones en Nepal. Pero se utilizaron distintas herramientas y yo quería entender el proceso nuevamente para que no se malentienda de que, claro, las elecciones las podemos hacer en Discord. De la misma manera que las elecciones las puedes hacer con papel blanco o papel de color amarillo. Esas son el tipo de sutilezas que se deben de tener contempladas. Y hay un montón de fuentes porque sí me puse a revisar detalles que incluso a mí me saltaron, que vamos a mencionar conforme avancemos, y que tiene que ver con los juegos de credibilidad que hay en distintos entornos. Y es que para entender lo que pasó en este país, en Nepal, con estas elecciones, hay que irnos unos cuantos pasos atrás, antes de llegar a la toma de posesión de la primera mujer, que llegó a ser la primer ministro de este país, en esta nación en donde hay división y el presidente sigue en activo. Y el presidente es parte del gobierno, no es únicamente tenemos un primer ministro y tomar las decisiones, tenemos estos dos cargos. Y el hecho de que haya una separación es un poco similar a lo que en algunos países ocurre con el rey, como una figura más... el primer ministro toma las decisiones de gobierno y el rey tal vez pueda ser una figura más simbólica, pero tiene que avalar las decisiones y tiene poder para tratar de confrontar, o en este caso para limitar lo que ocurre con los otros cargos. Nuevamente aquí tenemos un chorro de sutilezas. Las manifestaciones en esta nación del Himalaya, las cuales terminaron con incendios provocados en el Parlamento, en el edificio de la Suprema Corte y en otros edificios como hoteles particulares, tanto gubernamentales como de personas ajenas a este tipo de movimientos, surgen por las quejas de décadas de corrupción en el país. Nepal es una república y es una república joven que empezó esta etapa en el 2008. Después de haber sido una monarquía por 239 años y tuvo una década aproximadamente de guerra civil, entonces pues vemos que ellos como una nación siguen siendo jóvenes y puede haber vicios que se repitan porque pues no han pasado tantas generaciones. El detonante fue la prohibición del uso de redes sociales, pero no fue la causa. El objetivo, en cierto sentido, para enfocar toda esta furia fue ver lo que pasaba con los Nepo Kids o los hijos de algunos miembros privilegiados del gobierno que compartían los posts, ya saben, gente que está muy desconectada de la realidad y que, claro, yo tengo dinero, tengo poder, miren mis viajes, miren mis posesiones, soy hijo de político. Cuando ves que en este país, y por eso se cataloga como que son los Gensers o la generación Z los que hicieron el mayor impulso en esta manifestación, vemos que entre los grupos de 15 y 24 años de edad, el nivel del desempleo en este país sobrepasa el 20%. Y una de las mayores fuentes de empleo son las remesas que vienen del extranjero, que cuentan por más del 33% del producto que no es tan interno bruto. A estas manifestaciones, en donde inicialmente las autoridades usaron cañones de agua y bombas de humo, se le fueron agregando el descontento y la situación fue escalando, por lo cual autoridades empezaron a utilizar armas de fuego en contra de civiles, debido también al incremento en la violencia y las afectaciones en las instalaciones, como el Palacio de Gobierno que mencionaba, que fue incendiado, que son incendios provocados, se destrozaron otro tipo de edificios nuevamente, no solo del gobierno, sino imagínate los que vivimos en la Ciudad de México, sabemos que cuando va a haber marchas en el centro o cuando hubieron las últimas marchas contra la gentrificación, de repente si tú tenías un localito o en el centro o no sé, en la Roma Condesa, te iban a caer pedradas si tú tenías a un cliente que era alguien que representara ese capitalismo
nacionalismo voraz. Entonces ahí fue escalando por los dos lados de una manera poco conveniente y no se justifica el gobierno que tenía un montón de detalles de corrupción, de ahí vienen las quejas y que aparte tenemos que ver antecedentes del anterior primer ministro como por parte de los manifestantes. Y es que después de estas manifestaciones, el proceso implica que se haga una renuncia del primer ministro y el presidente va a llamar al parlamento para buscar una nueva forma de gobierno. Nuevamente tenemos dos personas en paralelo que están a cargo de lo que ocurre en el gobierno. El primer ministro, Khadga Prasad Oli, llegó al poder en el 2024 siendo apoyado por 2/3 partes del parlamento y renunció. Y él, ojo, porque él estuvo sirviendo en esta posición en varias ocasiones, por ejemplo, del 2015 al 2016, del 2018 al 2021 y del 2024 hasta su renuncia esta semana pasada. Entonces, primer paso, él debe de renunciar ante estas manifestaciones porque es un desmadre. Tenemos después al presidente Ramchanda Pulet, el cual desintegró el Parlamento. Ahí tenemos otra alerta porque el Parlamento debería de seguir en funciones, pero ya vimos que fue el mismo Parlamento el que validó a la figura que estaba como primer ministro. Y también ya vimos que mucho del descontento ocurría porque los hijos de políticos privilegiados, los Andis de aquel lugar, de repente pues manifestaban dichos privilegios y pues esto dejaba mucho descontento con las clases no tan privilegiadas. Entonces el presidente se deshace del Parlamento y fija que el 5 de marzo del próximo año, del 2026, queden las próximas elecciones. Esto yo creo que también es pertinente porque les da un tiempo de aproximadamente 6 meses para que pueda haber preparativos para la transición y unas elecciones en forma. Y después de esto, quien queda en el poder, y es lo interesante, es quien fue la anterior jefa de la Suprema Corte de Justicia, Sushila Karki. Y ella llegó a ser nuevamente la primer ministro del lugar. Como mujer, ella es la primera que fue primer ministro, también es una república joven, pero es interina y estamos esperando este proceso para las nuevas elecciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Después tuvimos distintas organizaciones civiles como la Jami Nepal, que tuvo reuniones con jefes del ejército. Esto no te lo está reportando casi ningún medio de lo que estuve viendo y menos medios en español o en inglés, porque la noticia es Discord sirve para las elecciones. A ver, espérense, pasos para atrás. No me hagan llegar a donde estén ustedes para darles de zapes, ¿no? Entonces, esta organización civil, y ahorita vamos a ver por qué es importante, Jami Nepal tuvo reuniones con jefes del ejército. Y los jefes del ejército les pidieron, a ver, tenemos un desmadre aquí, necesitamos propuestas para nominar un primer ministro, porque ahorita tenemos un hueco de poder. El anterior renunció, nadie lo quiere, no tenemos parlamento, ¿qué vamos a hacer? Entre los grupos disidentes, varios de los cuales participaban en distintos servidores en Discord, había uno conocido como el YAC, el YC, o Jóvenes en Contra de la Corrupción. Y ojo porque aquí empiezan las peculiaridades en los reportes. Y hay una nota del Times que fue replicada por otros medios y dice que este grupo consultaba con ChatGPT dentro de sus foros para buscar opciones y entre los candidatos sugeridos estaba la nombrada primer ministro Sushila Karki, la que hemos mencionado varias veces porque quiero pronunciar bien su nombre, así como teníamos otras figuras como Sagar Dakal o Valen Shan. Y de acuerdo nuevamente a este reporte que también fue replicado por el The Guardian o el Guardian de Sri Lanka, no The Guardian de Reino Unido, porque ellos no han reportado nada de esta nota hasta donde he visto con relación a estos temas, y hay una especie de disonancia de dónde viene la información. Y la cuestión es que, perfecto, un grupo que no tiene que ver con el otro grupo, ahorita estamos hablando de dos grupos distintos, pues es cuestionable que estén utilizando este tipo de herramientas porque, y aquí cito textualmente comentarios de algunos de los no tan conformes, para cambiar las leyes necesitas investigación, legitimación y un mandato real, lo cual no es algo que se puede lograr usando ChatGPT, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Esa era la frase. Y ojo, porque cabe destacar que el uso de unos grupos y que estos hayan utilizado ChatGPT no significa que, aunque a ellos se les haya mostrado el nombre de quien al final fue elegida, esto haya influido. Y en las mismas búsquedas se mencionaba también a Balendra Shah. ¿Quién carajos es esta persona? Actualmente es el alcalde de Katmandú. Y ojo, porque antes de esto él fue un rapero muy popular allá en Nepal. Eso también a mí como que me saltó porque de la manera en la cual funcionan los grandes modelos de lenguaje es por repetición y por prevalencia en presencia de nombres, por lo cual este cuate yo decía, bueno, es un alcalde, pero en el caso de México podría ser un Cuauhtémoc Blanco, en el caso de Ucrania podría ser un Zelensky, en el caso de Estados Unidos pudo haber sido tal vez en su momento un Ronald Reagan. Esto no necesariamente los va a desacreditar. Entonces me puse a buscar un montón de notas y también chequen de dónde vienen las fuentes, porque si ustedes leían medios de la India, hay una campaña de desinformación
donde buscan precisamente bajar la credibilidad de lo que está pasando en Nepal. ¿Por qué? Pues porque están ahí cerca y bueno, el gobierno de la India de repente también se le da por tratar de controlar el juego de comunicación que existe de manera local. Y si tengo un país vecino que en este momento podría ser intervenido y yo podría llegar a poner orden y de repente pues podríamos ser una nación más cercana porque ya podría ser una de mis estados adjuntos, pues ahí puedes ver que puede haber conflicto de interés y eso me tomó un buen tratar de entender los patrones que existían sobre las discusiones. Pero bueno, también vale la pena mencionar, yo les decía que Balendra Shah, pues él se ha manifestado tanto a favor, acerca de su figura, vi manifestaciones tanto en favor o en contra sobre distintas políticas que él ha implementado. Este famoso rapero que ya lleva más de 2 años, creo que él entró en el 2022, para ser el alcalde de Katmandú. Entonces sí tiene trayectoria política y él empezó con ciertas políticas que de repente han sido un tanto cuestionadas. De hecho, recientemente, en las últimas semanas, ha sido acusado de violación de derechos humanos y de contradecir sus políticas de apoyar primero a los pobres, a ver si se les hace conocida esa frase, con acciones como de repente empezó a remover y mandaba fuerzas de la policía para mover a comerciantes ambulantes que no estaban registrados de las calles. Entonces me prometías que ibas a apoyar a los pobres y resulta que me estás quitando a los pobres del lugar, pues como que algo no me cuadra por allá, ¿no? Pero también resulta que encontré en distintos foros, hasta en el Discord o en Reddit, con opiniones de personas locales, y muchos decían que esto estaba como que validado de la misma manera que muchos validan las acciones del presidente de El Salvador. Entonces ahí tenemos como que distintas disidencias sobre una misma figura, ¿no? Que él aparecía nuevamente como uno de los posibles recomendados por parte de ChatGPT para que tomaran el lugar y que curiosamente, según el reporte del Times, el cual tómenlo con un salero completo porque no vi esta nota o estos datos replicados en otros medios, donde mencionaban que, claro, pero ellos usaron ChatGPT para llegar a la primera ministra. No, este fue un grupo aparte, distinto al que estaba con el servidor de Discord donde se llevaron las encuestas para las elecciones, y una cosa no debe de llevar a la otra. Pueden estar relacionadas, pero correlación no es causación. Pero bueno. Vámonos a lo que pasó dentro del servidor de Discord, y es que ahí se hicieron varias encuestas y al final hubo una votación informal con más de 7,700 votos, y de hecho esto es parte de lo que yo les compartía con algunas capturas sobre este proceso, y se mostró que Shishula tenía el 62% de la aprobación, y de esta manera se tenía ya una respuesta más rápida a lo que votaciones tradicionales podrían ofrecer. Después de estos resultados y después de horas de discusión en la plataforma de la discordia, el grupo de Jami Nepal nominó al primer ministro, quien se reunió después con el presidente Ramchandra Pudel y el jefe del ejército, el general Ashok Rashidel. Nuevamente, el presidente sabía que ya no se quería al anterior primer ministro y el ejército fue quien le pidió a este grupo, el Jami Nepal, que por favor preséntenos opciones para tener a un candidato. Pero todo se seleccionó porque Discord es mágico y maravilloso y el pueblo estuvo votando. Ojo, porque el grupo del cual yo estaba hablando se ha manifestado y ha dicho, el Jami Nepal, que su meta no era representar a todas las voces del país, pero sí sugerir a un líder que pueda supervisar las futuras elecciones. Y esto concuerda con los comunicados oficiales que ocurrieron por parte del ejército y después del gobierno. Bueno, Jami Nepal, ¿qué carajo significa este nombre? Somos Nepal. Ahí es como que ya se tiene un nombre de unidad que a mí me gusta, pero bueno. Fue fundado este grupo para movilizar estas manifestaciones en contra del anterior primer ministro, y para evitar los bloqueos de redes sociales, pues usaban VPNs para acceder a las plataformas que estaban inhabilitadas y pues de esta manera lograr conjuntar decenas de miles de jóvenes. El grupo empezó con unos 400 miembros y, por ejemplo, uno de sus fundadores, el DJ Gurung, sí, ya hablamos por un lado de un rapero y ahora vamos a hablar de un DJ, el DJ Gurung, y sí, DJ no es un nombre, es a lo que se dedicaba. Este cuate es una persona que es muy reconocido por organizar grupos de apoyo para ayudar a las víctimas del terremoto del 2015, que fue una tremenda catástrofe allá en Nepal, y también para organizar apoyo a personas en momentos de dificultad durante la pandemia del 2020 y 2021, bueno, y 2022. Para el final, el uso de una nueva herramienta sirve para acelerar procesos, como en este caso fue una elección rápida, pero esto es algo que se puede replicar, pero que para que sea un instrumento efectivo necesita regulaciones y revisión. El anonimato es algo apreciado en las votaciones, pero también se necesitan certezas de que no hay identidades duplicadas o que grupos de interés estén creando más cuentas para obtener mayorías con menos personas. Si instrumentos como Discord o encuestas digitales buscan ser legitimizadas para procesos gubernamentales, necesitan controles que garanticen transparencia en sus números, ya que la presencia en redes sociales puede ser alterada y manipulada tanto por personas dentro o fuera de un país, de acuerdo a sus intereses.
Y ojo porque también aquí es interesante ver que uno de los representantes de alto nivel del gobierno de Nepal llegó al poder gracias a una votación en Discord. Pero detrás de esto hubo una trayectoria de respaldos. No fue una persona nada más que se me antojó y me lo dijeron mis cuates. No fue un influencer tampoco, ni un rapero, ni un DJ. Los miembros de la generación Z mostraron su descontento al respaldar ahora a una figura en la cual sí confían, que es una política de 73 años, que tiene una trayectoria como alguien que ha estado combatiendo la corrupción y es una persona respetable, es una persona establecida. Esto es más cercano a unas votaciones regulares que a un concurso de popularidad con likes. Y aunque en las figuras mencionadas en este sector haya un rapero legitimizado, también hemos visto a candidatos y oficiales electos que han surgido, por ejemplo, en Estados Unidos, del cine como Ronald Reagan o de la televisión como Zelensky en Ucrania, mostrando que una faceta de sus carreras no impide el desarrollo en otras. De la misma manera, herramientas usadas para el entretenimiento han mostrado que son valiosas incluso en momentos de emergencias nacionales. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés, y visítame a mí en Churros y Palomitas, donde en el último episodio hablamos de la credibilidad sobre los juegos del periodismo cinematográfico. Entonces está relacionado al Shameless Plug. Y si quieres revisar sobre medidas de control en otros países que se han impuesto sobre los ciudadanos, revisa nuestro episodio 212 sobre las propuestas de la India para ver los mensajes personales. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos escuchamos en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana.